Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, público. Muy buenas tardes, compañeros. Sean todos bienvenidos a su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Pues estamos en una emisión más de Escuelas en Movimiento, hoy con el gusto de presentar a dos invitados, además de Jessica Fuentes, conductora, un servidor, Óscar Hernández Neri, como todos los jueves a las 3 de la tarde, y nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compañera Vicky Lugo, quien es reportera de Escuelas en Movimiento, pero hoy viene representando a una de las organizaciones del Movimiento Magisterial Mexiquense, a la Red Autogestiva y Solidaria, para que platiquemos con ella respecto a distintos temas, particularmente lo que está haciéndose, lo que está ocurriendo en el Movimiento Magisterial Mexiquense. Y está con nosotros también nuestro entrañable compañero, amigo, Arturo Cruz. Él es dirigente de la CEDEM, de la Coordinadora de Escuelas Democráticas del Estado de México, independiente. Gracias, CEDEM independiente, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Habrá muchas cosas de qué platicar. Tenemos un camino amplio, una historia larga, pero vamos también a dedicar este tiempo a comentar de lo que está haciendo el movimiento magisterial mexiquense. Pues antes de entrar en esta temática, vamos a dar algunas noticias, Jessy. Sí, claro que sí. Bueno, hoy es 2 de octubre, una fecha que no se olvida y que no se perdona. En ese marco, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas convoca a una marcha de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo el 2 de octubre de 1968. Así es. Cuando estaban preparándose el país para las Olimpiadas. Sí, claro, conmemorando 57 años de pues este trágico suceso en el que más de 300 personas perdieron la vida. No perdieron la vida por sí solas, no, claro. Fueron asesinados y asesinadas por un crimen de Estado perpetrado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es una fecha histórica que no puede olvidarse al pueblo mexicano, a la sociedad, pero menos a los maestros, a las maestras. Claro. Casualmente, bueno, déjenme comentarles que todos los que somos maestros recibimos instrucciones de la supervisión escolar, y los supervisores hoy emiten instrucciones, no me dejarán mentir, en el sentido de que ha de aplicarse una circular emitida por el secretario de Educación del Estado de México. Él nos dice que habrá que realizar tareas en todas las escuelas, tareas muy específicas en torno al Día Internacional de la No Violencia. El Día Internacional de la No Violencia es un día declarado por la ONU, a propósito de que es el día en que nació Mahatma Gandhi, aquel presidente pacifista de la India, y que diera una enorme lección al mundo al no usar la violencia para resistir y para generar un movimiento pacifista que dio como resultado en aquel tiempo la libertad del pueblo de la India. A propósito de esta fecha es que se establece y se declara como Día Internacional, pero en el Estado de México, en nuestro país, en donde gobierna la 4T, la izquierda, una izquierda que es emanada sin duda por muchos movimientos y fuerzas, entre ellas las que fueron protagonistas en el movimiento del 68. ¿Cómo es entonces que las grandes autoridades de la izquierda no están reivindicando este momento histórico? ¿Será que la conciencia de clase, será que la conciencia social ya no opera en estas esferas del poder? ¿Qué pasa con un secretario de Educación en el Estado de México que nos aleja del estudio, del recuerdo,
de la memoria histórica, como es este acontecimiento, una masacre en la que miles de estudiantes son gravemente reprimidos, muertos, asesinados, desaparecidos, torturados, y que están siendo ignorados ahora por la autoridad. ¿Qué opinas, mi estimado Alfredo? Arturo, discúlpame. Pues es una situación que muchos de los maestros que hemos sido formados en la lucha, hoy reivindicamos sin duda alguna la lucha del 68 de los jóvenes estudiantes que buscaban el hecho de poder cambiar ciertas condiciones, no solo de conseguir libertad, sino cambiar precisamente todo un sistema, ¿no? Que a nivel mundial se estaba dando un movimiento juvenil, estudiantil, para crear mejores condiciones. Y lamentablemente, pues en nuestro país, con el gobierno autoritario del PRI, de Díaz Ordaz, sí, pues se llegó no solo a calmar para que se pudieran llevar a cabo las Olimpiadas, sino lamentablemente, como lo dices, al asesinato de muchos estudiantes. No solo eso, estimados compañeros, sigue abierta la herida de Ayotzinapa, 43 desaparecidos. Sí, claro, justamente es una de las demandas que tiene esta marcha. No solo tiene como exigencia el acceso a la plena verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Se tiene la cifra de que fueron entre 300 y 400, pudieron haber sido más porque no se tiene un dato con precisión. Hoy hay una marcha, ¿qué sabemos, Vicky? ¿Qué sabemos de las marchas que tradicionalmente se realizan los días 2 de octubre en la Ciudad de México, en otras ciudades del país? Hay sobre todo movimientos juveniles, estudiantiles que se convocan para rememorar este terrible acontecimiento histórico y que da lugar a movimientos de lo más diverso, movimientos clandestinos, movimientos de izquierda, movimientos de lucha, que ciertamente vienen a alimentar el triunfo de la cuarta transformación de Andrés Manuel. Muchos movimientos, líderes, dirigentes, en su utopía, en su conciencia, se incorporan a la lucha, y entre ellas la estrategia electoral, y hoy se da como resultado, pues bueno, una presidencia, primero la de Andrés Manuel, hoy la de Claudia Sheinbaum, en donde el pueblo reivindica a aquellos dirigentes, líderes que han sido consecuentes, congruentes con los movimientos, con las causas más justas y sobre todo rechazando la represión. Claro. ¿Qué significa el 2 de octubre para los jóvenes? Tú que eres maestra, ¿cómo ves? Y cómo ves, también fuiste participante del movimiento estudiantil, ¿qué significa el 2 de octubre y qué debería significar para maestros y maestras? Sí, Oscar, mira, considero primero que lo que hay que resaltar es que si bien es cierto que convoca el comité del 68, la realidad es que año tras año se suman todas esas organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles que reivindican, que sostienen una lucha a nivel nacional, cada uno con sus demandas muy particulares, pero que no olvidan esta consigna de no, ni perdón ni olvido, ¿no? No, nunca jamás permitir que el olvido gane, o que en este caso, como está ocurriendo con la 4T, se haga pensar o parecer que como ya gobiernan los buenos, entonces ya todo es maravilloso, olvidemos, dejemos de lado la memoria histórica y tomemos de aquí en adelante como si todo fuera perfecto. Entre las demandas que enarbolan, entre las banderas que hoy se levantan en la marcha del 2 de octubre, está precisamente el asunto del esclarecimiento de la justicia para el caso de Ayotzinapa. También se suma otra muy importante, que es el alto al genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino, y yo creo que esa es una bandera a nivel internacional que pues como jóvenes, como maestros, como mexicanos, como humanos, tenemos que levantar todos. Ciertamente todos los movimientos sociales, todas las escuelas, todos los y las maestras debemos estar al pendiente. Jessica, esa es otra noticia que ya claro nos nos adelantó Vicky.
que sobre justamente lo que está ocurriendo con la flotilla de internacionalistas Sí, hacia claro, Gaza. o sea, lo que ha pasado con la flotilla que fue detenida por Israel camino a Gaza. La flotilla Global Summit es un conjunto de aproximadamente 40 embarcaciones, alrededor de 500 participantes de 40 países, aprox, pueden ser más. Han sido ya detenidos, interceptados y secuestrados. Perdón, sí, secuestrados, no detenidos, secuestrados, discúlpame, sí. por parte del O sea, ejército interceptadas israelí. las embarcaciones, Las embarcaciones, detenidos, sus tripulantes secuestrados, por el que no ejército. presos, dicen Así ellos, es, no. secuestrados y puestos en cárceles, en sitios de alta seguridad. Dicen que serán liberados hasta después de sus fiestas o sus festejos y estas judíos. personas iban a Gaza a llevar ayuda humanitaria. No podemos dejar pasar esto. Hacemos un llamado al gobierno mexicano para que tenga una actitud contundente, Firme, claro. que haga pronunciamientos firmes para la liberación inmediata, la repatriación. Parece que se ha hecho ya algunos comunicados diplomáticos, pero nos sumamos evidentemente a la exigencia, a la lucha para que estos mexicanos y de otros países internacionalistas solidarios con el pueblo palestino, que repudian junto con nosotros el genocidio, que está esas masacres continuas, ese abuso de poder militar que está haciendo Israel. Vamos a mencionar los nombres de aquellas personas que se ha confirmado están secuestradas, que están en Israel. Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Laura Alejandra Vélez y Diego Vázquez Galindo, compañeras que están en manos de los genocidas y que tienen que regresar a nuestro país. Ojalá que habiendo cumplido el objetivo, que es brindar solidaridad al pueblo de Gaza, y tienen que regresar sanos y salvos. Ya hay gobiernos europeos, hay gobiernos distintos que han sido contundentes. Esperamos que nuestro país también haga lo propio en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, y por último y no menos importante, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, también convoca a una movilización. Esta movilización se va a llamar Movilización Nacional Simultánea. Sí. Y ellos comentan que ya a partir de los 533 años de la invasión en América, las formas de violencia no se han erradicado, sino ahora tienen unas nuevas, se han perfeccionado, tienen nuevas formas, como la criminalización, criminalización de protesta, los desplazamientos forzados y las represiones ante las protestas. Sí, distintas organizaciones y movimientos nos están convocando y nosotros vamos a participar, estos que estamos hablando aquí. Vamos a participar de esta gran movilización nacional el día 13 de octubre. Lunes 13 de octubre. Precisamente en una fecha en la que también se recuerda la violencia contra los pueblos, contra los pueblos originarios. Vamos a participar porque están convocando, entre otras organizaciones, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, compañeros de hace muchos años, y nuestras compañeras valientes, muy, muy queridas, de Haz Valer Mi Libertad. Puede ser que participemos en la Ciudad de México, ellos van a hacer una marcha en la Ciudad de México, pero también en otros estados, probablemente en Toluca, eso se anunciará posteriormente. Sí. Ahí vamos a estar porque tenemos la convicción de solidarizarnos con la lucha por que la ley de amnistía en el Estado de México sea reformada para que se vuelva a poner en marcha. No cumplió su cometido en los años pasados. Esperamos que los legisladores ahora hagan la reforma necesaria
para que otros presos inocentes que el régimen ha metido a la cárcel por ser pobres, por ser indígenas, por ser morenos, por ser personas que no pueden, en general jóvenes, que no pueden defenderse y comprar la justicia en el régimen priista, en lo que va de este régimen, pues siguen presos, y una injusticia que esperamos tenga ahora un cauce por la reforma que se hace al Poder Judicial. Esperemos que ahora sea más eficaz la justicia, que efectivamente llegue hasta estos casos y que sean liberados los presos inocentes. Por eso vamos a luchar junto con nuestros compañeros, compañeras de Haz Valer Mi Libertad y de el Centro de Derechos Humanos, y en general de la UNIR, que está convocando para el día 13. Pues, si te parece bien, Jessy, compañeros, vamos a entrar en materia. Movimiento Oscar, si magisterial mexiquense, claro que sí. Si me permite solamente cerrar esta parte con lo que mencionabas, el llamado de las supervisiones del secretario a decir, bueno, hoy es el Día Internacional de la No Violencia, y que engloba todo esto que está aconteciendo a nivel internacional en nuestro país de manera muy marcada. La violencia viene del Estado. Históricamente la violencia la ejerce el Estado. De ninguna manera la ha ejercido el pueblo. La violencia viene del Estado, y pues sí, si hablamos de Día Internacional de la No Violencia, pues hacer ver que la violencia la ejerce el Estado. Cuanto más poder, cuanto más, nos dicen, cuanto más desarrollo, los países más desarrollados son los militarmente más poderosos y los que tienen mayor capacidad letal. Así es. Así que cuanto más poder está asociado a la violencia. Más violencia. Pues ojalá que esto suscite reflexión en las escuelas, ojalá que esto nos permita llegar a la conciencia de maestros y maestras, y en las escuelas, bien, recordemos que es el Día Internacional de la No Violencia, pero no olvidemos jamás que en México, el 2 de octubre de 1968, se perpetró una de las peores masacres, genocidio, por parte del Estado en contra de jóvenes que protestaban. No hay que olvidarlo. Bueno, vamos a hablar ahora sí, movimiento magisterial mexiquense, y qué mejor que uno de los dirigentes más prominentes, más participativos, más reconocidos en el oriente del Estado de México, el compañero Arturo Cruz, de la SEDEM Independiente, quien nos puede explicar, bueno, qué es el movimiento magisterial mexiquense, como para empezar a ubicar a nuestro auditorio de qué vamos a estar hablando. Por favor. Sí, cómo no. Puedes decir? Muchas gracias, Oscar. Jessy, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Para nosotros, como movimiento magisterial mexiquense, es muy importante seguir el camino precisamente de la lucha, de cambiar las condiciones no solo del sistema, sino a nivel nacional y mundial. Es una lucha que empezó hace más de 40 años, tú fuiste testigo, y que el día de hoy, que buscamos que todos los jóvenes, niños del Estado de México cuenten con una verdadera educación, y que el gobierno cumpla con esa obligación constitucional que tiene de brindar precisamente no solo la educación, sino una educación en beneficio de los que menos tienen. La lucha del movimiento magisterial se caracteriza precisamente por eso. Durante tantos años hemos buscado las mejores condiciones para que cada una de las escuelas, primero pues se consolide, tenga infraestructura, tenga lo necesario, para que los alumnos igual pues tengan una educación de calidad, como ellos le llaman. Siempre hemos utilizado el método de podernos movilizar para presionar al gobierno en turno. Lo hacíamos con el PRI, hoy que gobierna Morena y que creímos que era un gobierno más democrático, de participación social, preocupado precisamente por las carencias que se tienen en educación y en el Estado de México, pensamos que iba a haber condiciones diferentes. Lamentablemente hemos seguido en la lucha, tenemos que hacer presión, hemos estado insistiendo desde hace 2 años que nos reciba la gobernadora, no lo ha hecho. Sí hemos platicado con el secretario de Educación, él se ha comprometido a poder resolver muchas de las necesidades que tenemos en las escuelas y que padecen los alumnos y los padres de familia.
pero lamentablemente pues no se ha dado. A veces suena difícil poder decir, tenemos que recurrir nuevamente a los viejos métodos, hay que movilizarse, hay que marchar, hay que parar carreteras. Y es que están afectados los niños, las niñas. Nos podremos informar también que en el movimiento magisterial mexiquense hay pequeñines de preescolares, de primarias, de secundarias, es decir, educación básica, media superior, de educación especial, así es, especial, de educación en artes y en deportes, también hay educación media superior, el nivel medio superior y superior, o sea, también hay universidad. ¿Qué nos puedes decir sobre la composición de la población que está representando el movimiento magisterial mexiquense? ¿De cuántas escuelas hablamos? ¿De cuántas organizaciones hablamos? ¿En dónde están? Sí, efectivamente, Oscar, somos alrededor de 10 organizaciones sociales que hemos trabajado en educación específicamente, en poder llevar la educación a donde no la hay, donde el gobierno no lo ha podido hacer. Y de esas 10 organizaciones tenemos la representación aproximadamente de entre 30 y 35 mil alumnos, un total aproximado de 1,200 maestros que representamos y un total alrededor de 250 escuelas en el movimiento. Todas ellas preocupadas por la situación que tenemos que cambiar, pues hemos tenido la necesidad de acudir a las autoridades que hasta la fecha pues lamentablemente no nos han podido atender, la gobernadora no nos ha dado la audiencia, el secretario general de gobierno igual hemos buscado el acercamiento para poder entablar con él algunas cuestiones que no dependen exclusivamente de educación, hay falta de terrenos, hay falta de algunas situaciones sociales que tendríamos que ver con el aspecto político del gobierno y que tampoco nos han hecho caso. Por eso hemos decidido, el día de hoy de hecho, venimos a la ciudad de Toluca a hacer una conferencia de prensa. Hicimos el llamado al secretario de Educación para que nos pudiera atender. Él quedó muy formal al término del ciclo escolar pasado, de que en la primera semana de octubre nos iba a recibir para que pudiera dar respuesta a algunas de las necesidades. Son muchas, si tengo el tiempo necesario, pues igual te las voy enumerando, pero como movimiento, como movimiento magisterial mexiquense, hemos denotado dentro de las necesidades 11 puntos que son para nosotros fundamentales y que hemos venido negociando y platicando con el gobierno del estado, que nos ha dado a la mejor respuesta a cuentagotas, insuficientes porque no se puede atender todas las necesidades que tenemos en las escuelas, pero que siempre hemos dicho que seguimos creyendo en que este gobierno tiene que ser diferente, en que tiene que escuchar, en que tiene que atender. Y bueno, en el discurso, tanto la maestra Delfina como el secretario de Educación, pues en reiteradas ocasiones hemos escuchado que están en lo mismo, reiteran que esa es parte del gobierno que quieren hacer diferente al anterior, pero desafortunadamente, bueno, pues en los hechos no ha habido esos resultados que quisiéramos. Si me permites un poquito, Arturo, en nuestro auditorio seguramente habrá quienes se preguntan ¿por qué se movilizan los maestros y las maestras? ¿Por qué vienen a Toluca? ¿Por qué obstruyen las vialidades? ¿Por qué hacen marchas, plantones, a veces huelgas de hambre? ¿Por qué tan reiteradamente? Son múltiples las organizaciones. Es que hay métodos de lucha, como bien lo explicas. ¿Por qué, Vicky Lugo, qué te parece si nos explicas por qué las organizaciones históricamente han recurrido a la acción, a la movilización? ¿Qué consiguen con movilizarse? ¿Por qué se atreven a perturbar la tranquilidad de los transeúntes, de la ciudadanía? ¿Por qué retan al poder? ¿Qué nos puedes decir de eso? A propósito de que eres parte del movimiento magisterial mexiquense, si gustas acercarte un poquito al micrófono. Claro, pues considero, Oscar, que la respuesta, la movilización como respuesta a una de las formas de violencia que ejerce el Estado, que es ignorar las demandas, ignorar las necesidades. Los derechos humanos y los derechos constitucionales. Diría a lo que comentaba el profesor, donde el gobierno no ha podido estar, estamos. Yo no creo que no ha podido, creo que no ha querido.
ignora de manera deliberada las necesidades de la población, de los jóvenes, como de los una niños. Política pública. Claro, ignora los derechos, atropella los derechos de toda esa población y, como dices, históricamente las organizaciones hemos buscado de una manera y de otra un pliego petitorio, otro, solicito una cita, solicito una audiencia, nos citan y nos cancelan, te citan y a todo te dicen que sí, pero nunca hay una respuesta, o peor aún, dicen sí, fingen que la hay y a mitad de camino dicen, uy, siempre ya no me alcanzó el presupuesto, ¿qué crees que siempre ya no puedo? El salón se va a quedar a medio construir, los maestros no van a ser basificados todos porque siempre ya el presupuesto no nos da, y siempre el alegato siempre es el presupuesto, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, considero que difícilmente habrá otra vía para las organizaciones sociales que no sea la movilización, la suma de las fuerzas de todas esas conciencias, claro. ¿De qué otra manera hacemos público? A veces es incómodo para la población, dicen, ya cerraron otra vez la calle, me incomodan, pero ¿de qué otra manera haces ver que se está cometiendo un atropello, que se está cometiendo una injusticia? Que no sea violenta. Porque los medios masivos de comunicación jamás nos van a dar cobertura a todos estos que le somos incómodos al Estado. Afortunadamente existe Comunicadores MX. Exactamente. Que ha podido darnos este espacio gracias, para las escuelas en movimiento, Luis claro. Pantoja y compañía. Sí, claro, gracias compañeros de Comunicadores MX y gracias al público que nos ve, porque de verdad esta es la intención de abarcar esta otra vía, ¿no? La vía de entrar a los medios de comunicación, de entrar a las redes sociales y que haya una forma de hacer saber, de hacer enterar a la gente. Pero históricamente no ha habido otra. Ok. Arturo, perdón, Vicky, los 11 puntos, las grandes demandas del movimiento magisterial mexiquense que hoy nos llevaron a buscar la interlocución con el secretario de Educación, con el secretario general de Gobierno y con la gobernadora. Estos 11 puntos que son sentires, que son necesidades urgentes en las poblaciones escolares que estamos representando. ¿Cuáles son los 11 puntos, por favor? Bueno, yo creo que el más importante, un maestro cuando ya está dedicado a su grupo, lo mínimo que espera es que le paguen. Claro. Que se reconozca la plaza, que se reconozca el presupuesto, que el maestro pueda hacer su labor, obviamente, obteniendo un salario. Pues lamentablemente no es así. Aquí primero empieza el trabajo del docente, se arma el grupo, se pone a trabajar con los alumnos, termina el año y nunca cobra. Cuando nos reconocen las plazas, porque ahora se han vuelto un poco mañosos, en el sentido de que tú decías, el presupuesto de un año no alcanza y se van hasta el siguiente año. Sí, claro. Han optado porque en septiembre, hasta el 30 de septiembre, que es el último día para poder inscribir a los alumnos, pregunten y vean qué cantidad de alumnos hay por grupo. Cuando se justifica arriba de 35 alumnos a 50, que también ahí pedagógicamente tiene pero pues se supone que es un grupo que ya se puede reconocer y que se puede pagar al docente que está cubriendo. Se hace el estudio, en septiembre se cuentan los niños, se justifica y lamentablemente pues al maestro cuando nos liberan la plaza, si bien nos va, sería por ahí de inicios de diciembre. Vamos a tener un ejemplo, una cápsula de una compañera que está padeciendo, sí, así como lo está padeciendo también Vicky Lugo, porque podemos ilustrar esto que está diciendo, vaya, claro. No es una fantasía, no es una invención del movimiento magisterial, y si estamos aquí, si lo estamos diciendo es porque existe, lo vamos a demostrar. Sí, de hecho, tú sabes que la mayoría de los maestros que empiezan a trabajar en las escuelas de las diferentes organizaciones sociales, pues ya están en el entendido que el primer año no lo van a cobrar, porque no van a tener respuesta del gobierno estatal. Entonces, para nosotros esa es una de las principales luchas, que una vez que ya el maestro justifique su grupo, pues puedan presupuestarlo y le puedan para pagar. Docentes Así es. De aquellos grupos que están ya constituidos, perfectamente establecidos, demostrados en escuelas, puede ser de nueva creación o puede ser ya constituidas, pero que son grupos de crecimiento natural o de expansión. Bueno, pues para docentes, primer punto. Vamos a escuchar a la compañera Blanca, quien ha vivido... ¿Nos permites interrumpir un poco la secuencia de los 11 puntos? Sí, claro. Para ilustrar esto. Sí. A ver, dinos de qué se trata esto. Bueno, la compañera Blanca pues nos cuenta su experiencia, cómo ha sido el no recibir un salario durante este periodo de vacacional, como no
está, bueno, no tiene la plaza basificada, entonces se corta su pago y le han dejado de pagar 3 quincenas. 6 quincenas. Ahorita vamos sí. a escucharlo y con la pequeña entrevista que hace Vicky Lugo, que también padece esta situación. Vamos a escuchar a la compañera Blanca en un pequeño video. Para que vean que no estoy mintiendo. Hola Jessy, hola amigos de Comunicadores MX, buena tarde, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos con nuestra compañera Blanca, profesora, maestra de muchos años. Estamos con ella pues con el propósito de escuchar de su viva voz este conflicto que están viviendo muchos maestros en el Estado de México, muchos maestros de las escuelas de organización que no están recibiendo sus pagos y que no hemos recibido una explicación clara por parte de la autoridad correspondiente sobre por qué está habiendo esta irregularidad. Maestra, muchas gracias. De nada, un gusto. Si quisieras compartirnos para el público Escuelas en Movimiento tu nombre y de qué escuela eres, maestra. Mi nombre es Blanca Elena Servín y pertenezco a la Preparatoria Oficial 55. ¿Cuántos años tienes en la docencia, maestra? Llevo aquí en la prepa 16 años. Wow. Toda una vida. Toda una vida. Pues maestra, que nos pudieras compartir cómo vive una maestra que además de ser maestra es madre de familia, este periodo del receso de verano en el que no recibes un pago y todavía peor, inicia el ciclo escolar, ya pasó agosto, ya pasó septiembre, han pasado 3 quincenas y aún no recibes tu pago. ¿Cómo es que tú resuelves como madre de familia este conflicto? Pues mira, sí es un conflicto bastante fuerte lo que vivimos. Es un periodo escolar en el que pues los niños requieren cosas, aparte del alimento, ¿no? Bueno, recibes ayuda, pero pues alimentaria para cosas extras como mochilas, uniformes, útiles. Ya es más complicado, te va complicando muchas cosas, te vas endeudando. Cuando tú tienes una deuda y la vas pasando y la vas pasando y la vas pasando, te enfermas. Claro. Te enfermas mentalmente, no duermes, no descansas. Es un proceso muy, muy difícil. Ya ir a la tiendita y, oye, préstame otra vez. O ir con la familia y, oye, es que no me han pagado. Y pues la gente dice, bueno, si eres maestra, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que una maestra de tantos años venga y me diga que no tiene un pago? Se supone que el gobierno tiene que tener todas esas cosas previstas y pues las afectaciones que nos hace a nosotros, que somos los que no recibimos ese pago, pues son muy grandes, ¿no? A final de cuentas, cuando ese pago llega, pues ya es repartir, pagas y sigues enfermo mentalmente porque sientes que no sales de ese hoyo. En este periodo vacacional, fue el primer periodo vacacional que no nos pagaron casi 3 quincenas. En años anteriores no nos pagaban una quincena. Este periodo lo recorrieron y fueron casi 3 quincenas las que no se pagaron. Entonces, si sumamos esas 3 quincenas que no se pagan, que bueno, dicen, tengo prevista una, ya le voy calculando, le vas ahorrando, le vas midiendo, pero 3 quincenas y aparte le sumas otras 3 que no te pagan, es pesadísimo. Y curioso, maestra, porque pues se anunció con bombo y platillo que nos estaban dando a los maestros hasta una semana más de receso de verano. Qué maravilloso, eso era todo amor y dulzura para con los maestros, pero no aclaran que los maestros de media superior pues no cobran durante todo ese receso de verano, tienen que entrar en ese proceso de recontratación cada semestre y entonces esperar ahora otras 3 quincenas. Bueno, ya llevas 3, esperemos que de verdad ya sea esta la última, la vencida, la tercera, para que recibas tu pago prontamente, maestra. Esperemos que sí. Y pues bueno, te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista, porque de verdad nos interesa mucho mostrarle al público Escuelas en Movimiento la problemática que están viviendo los maestros, todo esto que tienen que enfrentar desde su lado
como madre, como padre de familia, todo esto que se afecta, incluso el trabajo, ¿no, maestra? ¿Cómo desempeñas el trabajo con tranquilidad si estás preocupado por todo lo que debes? O muchas veces hasta con hambre, con sueño. Exacto. Pues sí, es un llamado a las autoridades que recapaciten, que piensen, que vean que pues nosotros seguimos haciendo nuestra labor, nosotros seguimos educando a los estudiantes, nosotros seguimos trabajando y tratando de echarle todas las ganas y pues no es justo. Y también hacer ver, por último, que los maestros de las escuelas de organización no paran, trabajan, se capacitan, acuden a cursos, a las necesidades, cubren las necesidades de las escuelas durante el receso de verano. Bueno, una serie de situaciones que el gobierno del estado tiene que voltear a ver, maestra. Claro. Pues muchas gracias, maestra. De nada, con mucho gusto poder apoyar y poder aportar algo. Gracias, maestra. Gracias, compañeros de Comunicadores MX. Saludos, Oscar, Jessy. Saludos, público amable de Escuelas en Movimiento. Pues qué difícil esta situación porque reconozcamos que los maestros y maestras, así también como los compañeros no docentes, pues también tienen necesidades y se les van acumulando en cuanto a que no tienen pues el acceso inmediato por esta corte de su salario. Y además, o sea, una cosa importante que tengo que señalar y que anteriormente lo habíamos estado pues testimoniando aquí en Escuelas en Movimiento, es que muchas veces se recibe de los profesores, de los mismos profesores, pues presupuesto para el crecimiento de la misma escuela, para que los estudiantes tengan acceso a ella. Compañera Vicky, tú también has sido privada del salario temporalmente. ¿Qué es vivir pues con esta interrupción del salario? Pues mira, Jess, yo creo que como poquito escuchamos precisamente a nuestra compañera Blanca, pues no soy la única, tenemos una gran cantidad de compañeros que están en esta condición de no recibir su salario, dado que son eventuales o interinos, y que cada vez que se acaba un semestre, en el caso de media superior, se corta su pago. Entonces el receso de verano, cual si no hubieran trabajado ya previamente todo el ciclo escolar, no se les paga, pasan 2 quincenas, ahora dice la maestra fueron 3 porque se alargó, son casi 3 quincenas. Es increíble que todavía tengas que regresar al ciclo escolar, obviamente todo lo que implica trasladarse de tu casa a tu trabajo, los hijos, los gastos, todo esto. Y a veces se enferman. Definitivamente. El maestro, la maestra o los chicos, los hijos. Sí. Y a veces tienen conflictos para que el ICEMIM les te niegan el servicio, no te lo dan. No hay medicamentos si no hay agenda, dicen. Y si no demuestras que tienes el último el último recibo de pago, no obtienes derecho al ICEMIM. Sí, qué cosa más terrible. Y se junta además, Oscar, con el ingreso de nuestros hijos al ciclo escolar también. Los que tenemos hijos en edad escolar, pues sabemos que ellos tienen que ingresar y bueno, viene una serie de gastos. Uniformes y hay que comprar pagar inscripciones, comprar útiles, gastos diarios que se realizan entre lunch, todo lo que tenemos que mover. Pues los que somos padres o madres sabemos, ¿no? Que gastas a diario para poder llegar al trabajo, para poder enviar a los hijos a la escuela, y no hablemos pues de todos los compañeros que pagan renta, por ejemplo, que se tienen que cubrir otros gastos. Y sobre todo, o quisiera enfatizar el hecho de que ellos continúan trabajando, ellos y ellas, porque dentro de las organizaciones sociales tenemos esa convicción, ese compromiso. El receso de verano, dado que no hay, también se complica el pago de los compañeros no docentes, pues los propios docentes tenemos que entrarle a un rol de guardias para cuidar las escuelas, actividades de mantenimiento de las propias escuelas, y la realidad es que la gran mayoría de nuestros compañeros no se raja, ahí estamos, ¿no? Le chambean el verano, regresan y resulta que ya va la 3ª quincena que deben de haber cobrado y que no hemos cobrado aún, me sumo. Y pues bueno, esto lo tenemos que ir resolviendo de una u otra forma, y esto al Estado no le interesa, ignora que somos seres humanos. Por eso este programa, por eso la denuncia pública, por eso la exigencia de las organizaciones, por eso las movilizaciones. Como bien pregunta Vicky Lugo, ¿qué otra? Claro. ¿Qué otra nos queda? Sino la denuncia y la manifestación pública, o sea, hay una estrategia pacífica. Claro.
una estrategia en la que se busca que estas demandas sean escuchadas. Entendidas. Vamos a regresar, si les parece bien, a las 11 demandas. Ya enunciaste la primera, es pagos para docentes que no lo han recibido. Así es, nada más, Oscar, si me permites, Por pues supuesto. evidenciar que sufrimos la violencia del Estado sistemáticamente. Claro, Y nos dicen que hay que la hacer violencia tareas en económica, favor la Así violencia es. psicológica. el Así Día claro. Internacional de la No Violencia. Y que además estos 11 puntos son necesidades plenamente justificadas. 1, el Bien. pago de Totalmente. maestros. 2, la liberación de plazas de nueva creación. 3, algo que igual han venido retrasando. Hay escuelas que se crearon desde hace 7, 8 años Sí. y no les han dado su reconocimiento oficial, su clave de centro de Así trabajo, es. para que se puedan validar los estudios de los Con alumnos. un montón de trabas. argumentos, que si el terreno, que Sí, si hay sí, otras sí, sí, escuelas, que si no se hizo el estudio de factibilidad, que si el supervisor no ha dado la información, que si no se ha hecho la visita. Continuemos, esta es terrible. Así es, otorgamiento de plazas directivas, porque también, bueno, nos dan los maestros, pero los directivos, pues lamentablemente no hay quien dirija, a un compañero se comisiona y tiene que hacer doble o triple trabajo. Otorgamiento de plazas no docentes, ya lo dijiste, la mayoría de las escuelas pagan los padres de familia los servicios de Que conserjería. es lo que convierte a la educación Así es. en no gratuita. Así Claro. es. No hay Plenamente. gratuidad porque los padres de familia tienen que hacerse cargo del personal de mantenimiento, de vigilancia, de intendencia, de Conserjes, secretarios, secretarias, Y los veladores, gastos de así es. mantenimiento de las plantas. Algo que también es significativo es que las condiciones de las escuelas están pésimas. Entonces necesitamos construcción, equipamiento. computadoras. compu- Ahora ya no se puede hacer un currículum, un plan de estudios sin cómputo, pero sin la Porque se las tecnología. dieron a los supervisores además. Sí, porque sí, las sí. dieron a los supervisores. O además, ahora hay que hacer uso de las tecnologías, particularmente de la conectividad, y tenemos a cientos de escuelas sin teléfono. Así es. Igual estamos exigiendo que se pueda agilizar el trámite de las basificaciones y de las recategorizaciones de los maestros. Que ha sido un compromiso de la gobernadora maestra, pero desde pues- que estaba en campaña. Y que a la fecha no ha cumplido. Digo, hoy vimos con alegría, ¿no?, que en algunos casos de media superior, pues ya están saliendo algunos. Claro. Pero en educación gran básica, mayoría no. ni uno, Así ni es. una basificación de los maestros. Sí, claro. Por otro lado, igual, pues hemos estado insistiendo, hay escuelas que no tienen predio, por eso igual no crecen, que haya la intervención del gobierno del estado para que se pueda facilitar el trámite y donación de terrenos. Otras que sí tienen el terreno, pero no tienen el documento idóneo, o el documento, ya sea la escritura, ya sea el acta de donación del ayuntamiento, porque el ayuntamiento o no quiere o no puede o no le interesa, Así es. porque la autoridad correspondiente no quiere, no puede o no le interesa, porque es mucho más importante vender terrenos como negocio que Destinarlos a la otorgar y educación. gestionar Claro. terrenos para escuelas, porque Así es. deja más dinero ser fraccionador, o fraccionar lotes, fraccionar espacios, que donar espacios educativos. y predios para los servicios, entre Claro. ellos los educativos. O fraccionar sin dejar áreas de servicio, ¿no? Y Completamente. permitido, solapado por las autoridades, Así sean es. municipales y estatales. Claro. Sin duda. Y bueno, Oscar, también el asunto de, tú sabes que en el oriente del Estado de México hay una carencia lamentable de agua. Hemos Oh. estado solicitando la dotación de recolectores de agua a diferentes instancias, no nos han dado respuesta, alto a la represión, porque ahora está muy de moda que tenemos que seguir los protocolos. Ah, Pero desafortunadamente, grave problema. así es, hemos sufrido no solamente el acoso de los padres y de los alumnos, sino también de la autoridad. Los jurídicos en las subdirecciones regionales se han vuelto ministerios públicos y están castigando a diestra y siniestra a los maestros, si no, cesándolos. Sí. Déjame hacer un paréntesis, Arturo, compañeros, compañeras, porque el siguiente programa lo vamos a dedicar a esta temática, Bueno, Sí. el acoso a las maestras y a los maestros, la molestia a maestros y maestras, desde estudiantes, desde padres, madres de familia y desde Las autoridades. autoridades mismas. Qué terrible problema estamos viviendo en las escuelas, viene agudizándose, viene haciéndose cada vez más patente. Sí. También las maestras y maestros vivimos violencia.
vivimos acoso, vivimos hostigamientos, vivimos molestias de distintas naturalezas en nuestras comunidades, y nos sentimos en la indefensión porque lejos de contar con un marco jurídico que nos apoye, que nos respalde, parece que nos convertimos en enemigos de los derechos. Cosa que analizaremos en el siguiente programa, lo vamos a dedicar a esta temática, están cordialmente invitados. Gracias. Para que nos pronunciemos, para que hagamos nuestros posicionamientos respecto a esta problemática, que por fortuna, anunciamos, una de las cosas que vamos a analizar, hay ya algunos diputados, algunas leyes en Morelos, particularmente ya una nueva ley, que está tratando de detener esta andanada, esta dinámica que está adoptándose, desgraciadamente en contra de maestros y maestras. En el Estado de México un diputado hace una iniciativa para que se legisle en torno a las penalidades a las que se puede hacer acreedor a alguien que agreda a maestros, por ejemplo. Pero esto para la siguiente emisión. No, pues muy buen tema. Terminamos. Y la última, yo creo que tú te la sabes mejor, porque debo reconocer que eres de los principales promotores, las universidades comunitarias, que yo creo que indudablemente... Si te quieres acercar un poquito. Sí, indudablemente, pues es una situación que tenemos que atender en el Estado de México. Sí, las universidades comunitarias es una gran alternativa para que el Estado acepte y reconozca que existen alternativas desde la comunidad para darle solución o para remontar esta terrible crisis en la que viven los sectores juveniles y que en condiciones de alta marginalidad se quedan en la indefensión, se quedan sin oportunidades. Esta es una demanda que queremos hablar con el secretario de Educación, con el subsecretario de Educación Superior, y que es parte del pliego petitorio que el Movimiento Magisterial Mexiquense ha entregado ya el día de hoy. Precisamente se le entregó a 2 funcionarios públicos que son muy conocidos por las organizaciones, el profesor Gonzalo Gutiérrez y el licenciado Alfredo Cruz. Ellos recibieron el pliego petitorio del Movimiento Magisterial Mexiquense y se han comprometido a gestionar junto con nosotros la reunión con el secretario de Educación, pero nosotros somos enfáticos en que se necesita también la reunión con el secretario general de Gobierno por temas que están más allá de la educación, el agua, el ICEMIM, otra problemática muy sentida entre el magisterio, asuntos de carácter jurídico legal, otros ámbitos que tienen que ver con proyectos autogestionarios, con proyectos sociales. Pues este es entonces la bandera de lucha del Movimiento Magisterial Mexiquense, un movimiento que representa a una población amplia de niños, niñas, jóvenes, de profesores, profesoras y de escuelas. ¿Qué va a pasar, compañera Vicky, compañero Arturo, qué va a pasar si la autoridad no nos hace caso, nos vuelve a ignorar? ¿Qué va a pasar si no se nos ofrece la reunión con el secretario de Educación? Pues considero, Oscar, compañeros, Jessy, pues la movilización. Yo insisto en que no tenemos otra vía, no nos dejan otra vía, ¿sabes? Para poder hacer ver lo que está sucediendo más que la movilización, y pues al final de cuentas somos compañeros maestros acostumbrados a luchar. Cada uno desde su trinchera, hacer ver que somos compañeros, que tenemos años trabajando, aún padeciendo la falta del sueldo cada inter del ciclo escolar, padeciendo agresiones, padeciendo mil cosas, pero con todo el corazón puesto en hacer marchar esos proyectos que se han iniciado, y pues la movilización. Yo creo que no hay otra vía más que hacerse ver, hacerse escuchar. ¿Qué va a pasar? Sin duda vamos a salir a la calle, Oscar. Tenemos que estar presentes. Obviamente tenemos un plan de acción. Digo, no lo voy a delimitar ahorita, pero es importante que salgamos a la calle, que manifestemos, que la gente conozca cuáles son las demandas, por qué estamos saliendo y por qué la cerrazón del gobierno del Estado en poder atender, porque eso va a derivar en las acciones que hagamos. Correcto. Va a haber manifestaciones, va a haber movilizaciones, porque estamos esperando
que se cumpla aquellas promesas. Yo recuerdo con mucha claridad esos compromisos que la maestra Delfina nos dijo en reuniones de campaña, y digo nos dijo porque muchos nos incorporamos a la lucha para que ella llegara al poder y para que pudiéramos acabar ya con casi una... Confiamos en que había una verdadera posibilidad de cambio. Después de casi un siglo de prianato, ¿no? de priato, casi un siglo de estar sometidos a un régimen autoritario que niega a las organizaciones sociales, que negaba a las organizaciones sociales, que nos hacía invisibles y que nos reprimía. Hoy quizá la represión ha menguado, se ha disminuido, pero las autoridades siguen siendo las mismas, con los mismos estilos, con los mismos métodos de control. Sí. Siguen padeciendo. Si me disculpas, yo creo que ahora la represión es un tantito, es disfrazada, porque efectivamente no hay granaderos, no hay, aunque sí los hay, nos hemos manifestado y nos esperan. Ahorita las entradas de Palacio están rodeadas de policías y de vallas metálicas que impiden el tránsito a un edificio que es público, que es propiedad del pueblo. Para poder entregar un oficio en la Secretaría de Educación o en cualquier oficina, hay que hacer antesala, bueno, ni siquiera antesala porque no hay sala, es la calle. Pero la otra parte... Es sol, es lluvia, claro. Y ahí hay que esperar a que te permitan pasar a entregar un oficio. La otra manera velada de violentar, pues es esto, no les pago, no los atiendo, ignoro sus necesidades, y siempre con el discurso de somos cuates, somos amigos, somos un gobierno diferente, vamos a y quien esto yo creo que es bien importante, quien protesta, quien exige, ya no es su amigo. Ya dice, no, espérame, pues si éramos amigos, ¿por qué vienes a patearme la puerta? Ha dicho el secretario de Educación, Espejel, Miguel Ángel Hernández Espejel, esas son organizaciones o grupos de presión. Así es. Ellos venden certificados, venden plazas. Sí. Ellos tienen escuelas que no dan clases. Y hemos invitado al secretario de Educación y hemos invitado a todos los funcionarios a nuestras escuelas que vean, y cuando van se sorprenden por las cosas que estamos haciendo. Sí, y hoy por hoy en el Día Internacional de la No Violencia la siguen manifestando, ¿no? La siguen haciendo, a todas luces, sí, claro que sí. Una violencia que está estatizada, que está ya normalizada. Claro. Una violencia a veces simbólica, pero en general una violencia clara para los que tenemos un poco de conciencia de lo que está pues ocurriendo. Únicamente la han disfrazado, ¿no? Claro. Estamos por terminar nuestra emisión. La nueva escuela mexicana, no puedo dejar de mencionarlo, compañeros del movimiento magisterial mexiquense, están siendo parte de la nueva escuela mexicana porque desde la federación se han trazado líneas, se han trazado lineamientos, algunos afortunados y que retoman la tradición de lucha y la tradición de la enseñanza-aprendizaje de muchos movimientos, el de Oaxaca, el de Michoacán, de Estado de México, y hoy la comunidad está en el centro de los procesos educativos, así nos han dicho. La nueva escuela mexicana ya toma en cuenta a la comunidad al grado que las escuelas deben implementar su programa PAEC, programa Aula Escuela Comunidad. ¿Cómo vive el movimiento magisterial mexiquense la nueva escuela mexicana? Pues yo creo que es lamentable. Fíjate que yo creí mucho en la nueva propuesta curricular, porque es un trabajo que ya hicimos como organizaciones desde hace muchos años. Sí. El compartir la problemática de la comunidad, de la gente, a partir de ahí poder retomar los aprendizajes de los alumnos, organizados, con pensamiento crítico, que reflexionen, que critiquen, que debatan, y lamentablemente pues no ha sido como yo hubiese querido. Primero, no hay presupuesto para capacitar a los maestros, y la propuesta curricular la hemos ido trabajando como hemos podido, claro, como le hemos entendido. Hemos armado nuestro programa analítico, estamos armando nuestro programa de mejora continua, pero lo que podemos hacer con el aprendizaje que hemos dado como docentes, con la experiencia, aunque ahora ya no la cambiaron, porque ahora nos dicen que
por ejemplo, tenemos que convertir el Consejo Técnico Escolar en una comunidad de aprendizaje. Está bien, digo, tenemos que aprender de la experiencia de todos los maestros, pero cuando ya creemos que ese pensamiento crítico a la gente le va a servir, ¿para qué? Para exigir que podamos resolver un problema en la comunidad. No, pues ya somos los que nuevamente estamos tomando la batuta para ser los reaccionarios. Ahí hay una situación social que no le conviene al gobierno y que lamentablemente, pues en lugar de ayudar a favorecer precisamente ese aprendizaje que les permita ser autónomos a los alumnos, los propios maestros, se ha venido y se ha visto muy disminuido. Yo que soy de secundaria, la verdad que creo que la propuesta es buena, pero habría que entenderla primero, apropiarse plenamente de ella, y a partir de la construcción del conocimiento que podemos favorecer, bueno, pues que podamos inmiscuir no solo a la comunidad, sino resolver los grandes problemas que tenemos en el Estado y a nivel nacional y mundial. Creo que podemos lograr un perfil de egreso con todo esto que nos plantean, siempre y cuando verdaderamente el gobierno del Estado y el gobierno a nivel federal asuman la responsabilidad que tienen con los niños, con la educación. De otra manera, pues como siempre, ¿no? Solamente nos hacen una propuesta y atiéndanla ahí como puedan. Hay otro aspecto, si me permites, y antes de darle la palabra a Vicky, la nueva escuela mexicana se ha convertido en infórmame, en no, hombre. Llena formularios, llena formatos. El día de las supervisiones empiezan a operar a partir de las 8 o 9 de la mañana y he contabilizado a los correos electrónicos, a los WhatsApp de los directores en las zonas escolares dirigidas por los supervisores que recibieron las computadoras portátiles. Nos llega una circular por hora, durante todo el día. Que usar su laptop. Todo es con carácter de urgente, con letras rojas, tiene que ser antes de las 2 de la tarde, lléname este formulario, hazme este informe, lléname este formato. Y la nueva escuela mexicana se ha convertido en un interminable menú de informes. Ahora sucede que la comunidad queda de lado, porque a quien hay que rendirle cuentas, para quien hay que trabajar, es para la supervisión, para la zona escolar, o porque lo ordena el regional, porque lo ordena el director general, de esto, del otro, hay muchos directores, y a todos hay que darles lo que están pidiendo, so pena de ser sancionados por incumplimiento. ¿Cómo es entonces? ¿Qué pasa con la comunidad en la nueva escuela mexicana, Vicky? Es que considero que lo que ocurre, Oscar, es que la escuela mexicana para ellos está en el papel. En los hechos jamás han pretendido que la escuela mexicana, como la nueva escuela mexicana, como ellos la están planteando, que efectivamente, como apuntas, retomó las experiencias de compañeros que verdaderamente trabajan en sus comunidades y que han puesto por escrito, incluso los compañeros de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, que realmente le han entrado a trabajar desde la comunidad, las organizaciones sociales, las escuelas de organización que saben lo que es empezar de cero en una comunidad y ser parte de esa comunidad. Eso no lo sabe el Estado, eso no lo sabe la autoridad educativa, porque ellos están detrás de un escritorio. Para ellos es papel y sigue siendo papel y se convierte en una serie parte de la informes. comunidad. Vamos a quedarnos con esta interesante frase porque se nos ha acabado el tiempo. Sí, otra vez. ¿Con qué vamos a terminar? Bueno, no sin antes agradecer profundamente al Movimiento Magisterial Mexiquense, a Vicky Lugo, gracias a ustedes. Arturo Cruz de la CEDEM, que estuvieron con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo muy cariñoso a todo nuestro auditorio, nuestros seguidores. Seguimos en contacto, nos vemos en la próxima. Y terminamos con un poema llamado Contraseña, de los compañeros del taller Poéticas de la Barbarie, dirigido por el profesor Chucho. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes, soy Kael Medina o Kael Welly y soy estudiante de la preparatoria EPO 55 y quiero leer un poema que se llama Contraseña. Nuestra mirada fija entre ojo y ojo, noto las imperfecciones en su rostro perfecto, sus pecas fluyen a través de la piel decolorada, las venas se transparentan a través del cuello, los hilos de su ropa se tensan, formando un cinturón que la constriñe. Aprieta sin herir, divide lo que es y lo que oculta. Siento algo que pesa en el aire, una urgencia que cae en mis manos.
Las colorea de azul profundo. Sus muñecas arden, pero yo no comprendo. El lenguaje entre ella y lo que viste se oculta una secuencia, encriptada, diálogo numérico en silencio. Quiero que se sienta segura como los broches de su sostén.